Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo tema a desarrollar en el día de hoy, una nueva investigación. Muy buenos días, Angie, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, estamos listos, de seguro les va a gustar muchísimo. Entonces, bienvenidos, no dejen de dejar sus comentarios como siempre y gracias por estar atentos a Investigations. Un abrazo enorme. Vamos a comenzar. Angie, cuento de 5 a 1 y te relajas. 5, 4, 3, 2, 1. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 me dices qué es lo primero que percibes o visualizas con respecto a la palabra aura. Uno, 2, 3. Veo mucho flujo de energía de diferentes colores, también como proporción, como tamaño, que están en constante fluctuación, como movimiento, algo que se ensancha, se vuelve a poner en su posición y todo el tiempo está así, dinámico, dinámico. Es como si tuviera vida propia, eh, diferentes texturas, diferentes colores, como que es muy variado, hay mucha, como que se puede distinguir una sobre otra, sobre otra. ¿Qué crea el aura y cómo se forma? Lo primero que veo es que es como que es de adentro, por ejemplo, de un ser humano con energía vital dentro de sí mismo y es como si esto generara como hacia afuera, como que expresa esta energía interior hacia afuera y acorde a cómo se siente, acorde a su entendimiento y a lo que está haciendo, por ejemplo, su interacción, es como que se va creando esto que yo veo que son como capas, como de diferentes texturas, colores, pero es como un conjunto de todo, pero viene como de adentro, como de las profundidades, de un punto que yo no logro ver como el inicio, simplemente se percibe de adentro hacia afuera. ¿Qué formas, características, condiciones puede expresar el aura de una persona? Muchas formas, características iguales, veo texturas diferentes, colores, tamaños, inclusive olores, movimientos, hay movimientos más rápidos, más lentos, interacciones entre estas capas sobre capas sobre capas. A veces las interacciones son demasiado lentas o falta comunicación, hay otras que son intensas, muy profundas y mucha comunicación y depende mucho de todo lo que esté haciendo esta persona o inclusive veo plantas, animales, planetas. Es como la manifestación como sutil de la energía de cualquier ser vivo o inteligente. Es eso, como una manifestación. Entonces hay demasiada variedad, no podría decirte una sola, a menos de que me enfoque en uno y en una actividad específica. Busca quién tiene el aura en el universo y quién no la tiene. Pues es que cuando me dices busca, yo veo que todos tienen aura, porque es energía que va de adentro de cada uno hacia afuera. Lo que pasa es que cambia es en la sutilidad, o sea, es como más sutil o más densa y es más amplia o más pequeña dependiendo también de la densidad, de la dimensión donde esté esta inteligencia. Inclusive, cuando veo un objeto, también es como que percibiera una especie de aura, pero no es tan dinámica ni en tan movimiento como la de un ser inteligente vivo, pero también hay una manifestación de energía exterior a la forma inicial que veo a su alrededor. Entonces también veo que las cosas materiales también tienen, sí, como un aura, como esta energía que va de adentro hacia afuera. ¿Hay diferencias entre las distintas auras que percibes? Sí, no o solo parcialmente. Sí, es totalmente una huella digital, totalmente diferentes, no hay una que se parezca a otra. Y se me acaba de presentar como dos gemelos
dos personas idénticas físicamente y, y aun cuando son idénticos físicamente y viven experiencias similares, la composición de su energía, de su aura es totalmente diferente. Ahí se logra identificar que uno es totalmente diferente al otro y vuelve y ve otros gemelos que son como la misma esencia e inclusive ahí se crean auras diferentes. Aun cuando pertenezca a una misma esencia, se crean porque se asumen experiencias de manera totalmente individual. Sí, son muy diferentes, no hay comparación, son huellas digitales. ¿Quién puede ver el aura y por qué puede verla? Lo primero que veo son los animales. Ellos perciben esto que se llama aura, esta energía que se expresa de lo más profundo a lo más exterior. Las plantas también pueden percibir. Bueno, realmente me llegan como todos. Lo que pasa es que depende de la comunicación que haya, por ejemplo, de un humano entre sus propias capas de energía o auras, que puedan distinguir y observar la información del aura de otros, pero en realidad los seres humanos también podemos verla y otros tipos de especies iguales, como dependiendo del estado de densidad o de dimensión en el que te estés moviendo. ¿Por qué no todos los seres humanos son capaces de visualizarla? Por lo que acabo de decir, porque depende del en donde te estés moviendo, si está sutil, es tan más sutil que físico, tus sentidos es como si se aperturaran, se abrieran, y comienzas a captar información de diferentes maneras de la energía que expresa ese ser, esa inteligencia, y simplemente logras entender la información que está ahí, emociones, pensamientos, intenciones. Muchas cosas surgen a través de la energía que está expresando ese ser, pero es por la densidad en la que se mueve la otra persona. ¿Qué puede afectar el aura de un ser humano y cuáles son las consecuencias? Todo, pensamientos, emociones, energía, acciones, todo, intenciones, todo lo que tenga una persona o un animal dentro de sí como experiencia modifica absolutamente la textura, el color, el tamaño, el movimiento, la comunicación, el olor, el alimento. El alimento que consume, por ejemplo, un ser humano cambia y todo lo que produce de manera interna, más cómo asimila todo lo que está sucediendo afuera de sí e interactúa con esto. ¿Puede una interferencia alienígena comprometer el aura de un ser vivo? Sí, no o solo parcialmente. Cuando me dices comprometer, es como si se generara una explosión de energía. No sé por qué sale esto. Es como que se parte también en muchos supuestos, en muchas posibilidades. Y cuando yo veo un ser humano interferido, como ahora que se me está presentando, un ser humano con implantación de chips y tecnología en todo su cuerpo energético, automáticamente esto modifica el movimiento, la expansión, el olor, todo de su aura. Hay un condicionamiento y es como si esta tecnología o estos chips que están dentro de su energía, la interferencia pudiera modificar el lenguaje de su aura, de cómo se expresa con el mundo exterior, inclusive con el mismo dentro. Entonces sí hay una manipulación o una modificación, pero no es total. Siempre hay una porción del aura original que se resiste y que intenta regenerar o reestructurar esa modificación causada por esa tecnología. La interferencia puede como incidir, pero no al 100%. Sí modifica, pero nunca al 100%. Y el aura siempre está como renovándose, modificándose, intentando cambiar, regenerarse. Bien, aquí en este punto vamos a comenzar a desarrollar la fase libre. Bien, en cuanto a la energía y en cuanto al aura, al momento de expresarse, tú mencionabas que, por ejemplo, una persona que pueda observar el aura de otro puede darse cuenta de su estado, o sea, como de sus Sí, emociones y todo esto. es un ¿Qué hace que, lenguaje. sí, qué hace que una persona, o por ejemplo, entre los seres humanos no se vea esta energía? A pesar de que se está en la capacidad, ¿qué es lo que hace que no se vea esta energía, incluso en las plantas y en los animales? Yo estoy viendo dos seres humanos. Veo uno que es muy distraído,
como si, como si solo estuviera como enraizado o concentrado en las experiencias netamente físicas y cero conexión, digamos, más sutil, más subliminal. Todo el ambiente físico, el ambiente, la contaminación, el aire, los códigos que hay en el ambiente dificultan poder leer la información del otro, o de los otros, o de las plantas o los animales. Pero no solamente el ambiente externo, sino lo que está sintiendo esa persona adentro, enojo, molestia. Su mente no para de pensar y cuando su mente está pensando crea una nube como espesa, como densa, que en donde están todos sus sentidos, los activadores, como que los bloquea. Entonces, cuando esta persona ve al otro, ve específicamente al nivel en que se mueve él mismo, netamente físico, en la experiencia más distractora, entonces es como que no logra ver más allá. Pero ahora estoy viendo una mujer más joven, casi una niña, mm, es una adolescente joven, y está como en una etapa de su vida en que su energía todavía no se ha densificado, está como sutil todavía, pero viviendo experiencias muy físicas y todavía esos pensamientos no son tan obsesivos e inmanejables, son más bien ligeros y ella logra captar como estos colores, estas texturas de los demás, sobre todo de los animales. Su mundo interior, aunque está caótico, para ella es como una explosión de energía, le gusta, es feliz, está triste, disfruta de todas las emociones. Entonces es como si esto le permitiera utilizarse y poder conectar con el lenguaje emocional del aura de los demás. Ella lo hace instintivamente, o sea, no está entrenada para esto, lo hace naturalmente y logra ver texturas, colores, intenciones, como estados, por ejemplo, de su mamá. Cuando su mamá está triste y le dice que no, ella logra ver que el color que la rodea cambia. Entonces identifica que en realidad su mamá sí está triste, eso es lo que está mintiendo, pero es más el estado de la persona misma que le impide. Y el ambiente que está alrededor, los mismos códigos que veo en el otro ser humano, sí generan es como si generara una capa invisible que oculta la información del otro, pero como su estado interno es diferente, ella logra como atravesar esa capa densa y poder medio visualizar los colores, las texturas, los estados de los demás y de los animales. Es una combinación de un estado interno y un estado externo. Y en lo que respecta a los animales, porque ellos sí lo pueden presenciar, o más bien otra pregunta, ¿todos lo pueden ver? ¿Todos los animales lo pueden ver? ¿O hay Sí, animales que están distraídos pensando y... bueno, percibo que hay animales que lo ven mucho más claro, más nítido, pero es como algo natural en ellos. Ujú. Los animales que están muy cerca a los humanos, sobre todo los animales demasiado apegados, domésticos, demasiado dependientes de la humanidad, sí se ve como un así como una interferencia que no les permite ver más claro, pero igual lo perciben. Pero, por ejemplo, estoy viendo un ciervo en medio del bosque así bien profundo y cuando percibe otro animal, él puede leer perfectamente su intención, su color, todo. O sea, inclusive hay una comunicación casi que telepática a través de esta información de energía. Pero es como si todos pudieran leerla, entenderla perfectamente. Hay personas que les gusta la caza, les gusta cazar, ya que haces mención de un ciervo. Estos animalitos, cuando se encuentran ahí en su medio, en su ecosistema, eh, el cazador siempre se ubica desde un punto muy, muy silencioso, ¿no? Pues obviamente para no ser percibido. El ciervo capta la energía de un ser de estos y su Sí, intención, lo que ¿sí? sucede es que ahí el sistema como externo, como el ambiente externo, incide mucho para que esta neblina que se crea para que tú no leas la información energética del otro como que bloquea por instantes. Ellos perciben una energía e intentan comprender la información que proviene de la energía, pero es como si el ambiente externo o se congela o bloquea la información por un instante y ahí es cuando estos son cazados, pero no solo por cazadores humanos, también por presas animales mismas. Es como unos códigos del mismo ambiente. Esta neblina, cuando se
hace evidente cuál es su objetivo. Bloquear, confundir. em, es como si yo viera que a través de la energía o del aura, esa externa que se ve, todos los seres vivos que comparten un lugar, una experiencia, pueden comunicarse, pero el ambiente bloquea, distorsiona. Y si no logra distorsionar o bloquear, entonces aísla, como si estuvieran viviendo en mundos diferentes, pero están muy cerca. A través Esto de influye, códigos, yo veo códigos, códigos, códigos cayendo así como agua. esto influye para que el ciervo sea cazado, sea Sí, asesinado. hay un cierto como bloqueo temporal, pero es instantáneo, o sea, es muy rápido. Y el ciervo simplemente como que deja de captar la señal, se siente a salvo y después es cazado. O sea, ya es muy tarde, no percibió esta energía. Ahora observa la energía ya una vez sale de su cuerpo físico, la del ciervo. ¿Qué pasa luego? Lo que percibo es que lo primero que sale de su forma más física es eso que te digo que yo no sé de dónde proviene, que es muy interno, profundo y es muy potente, es como la batería, el centro de donde sale la energía que luego se expresa como aura externa y sale como disparado, es como si saliera de esa forma física y poco a poco y gradualmente las energías que se conocen como auras, que están externas, también se van diluyendo, se van como diluyendo, como si ya no estuvieran más ahí, como si ya no acompañaran más esta forma física. Pero es un poco más lento, como que se demora y cada capa que yo veo de energía tiene su propio tiempo, o sí, su propio ritmo. Bien. En el momento, quiero que observes un momento por la energía que se desprende del ciervo, Sí, cuando finalmente ya se ha dado su deceso. Habla con esta energía y pregúntale si me permite hablar con ella por un momento, interactuar por un momento. sí, ¿Sí? Bien. Hola. hola, Muy buenos días. hola. Estamos haciendo una investigación sobre el aura y estamos contemplando la tuya en particular. Y hemos notado que hay personas que se dedican a esto, a la caza. Y ustedes dentro de su ecosistema eventualmente son cazados. Y hay una energía del sistema que perturba tu percepción, tal vez para que te puedas dar cuenta de lo que está ocurriendo y que tu vida física corre peligro. ¿Cuál es tu consideración sobre esto? Distorsionan la comunicación, pero no significa que si no estuviera simplemente mi ciclo no terminaría. Solo Sí. que la comunicación podría ser directa. Podríamos hablar antes de entregarle mi cuerpo al cazador. Pero todo lo que tú ves ahí que interfiere simplemente hace ver a uno el malo y el otro el bueno, el uno la víctima y el otro el victimario. Pero Sí. finalmente es una interacción. Inclusive aquel que le quita la vida al otro ha decidido interactuar y debería ser natural, normal y en comunicación, pero lo que hacen estos códigos es no permitirnos hablar antes de. Y ese tipo de mecanismo tan abrupto, dentro de como esta ruptura que se da, trae consecuencias, por ejemplo, en tu caso. Sí, es más difícil desprenderme porque no entiendo lo que está pasando. Se siente oscuridad, miedo, Sí. culpa Ujú. y se siente confuso, pero una vez los códigos ya no pueden estar insertados en mí, entonces simplemente salgo. Sí, sé que tú te mueves dentro de un concepto temporal, si así se le puede decir diferente, pero si lo traducimos a la forma en que nosotros los humanos percibimos el tiempo, ¿cuánto tarda esto? Depende de la resistencia que pongamos cada uno de nosotros. Claro, En mi caso hablen simplemente fueron 30 eso. minutos. Wow, siempre es bastante, ¿no? Los humanos se demoran más, a veces duran semanas, meses, Años. años para poder despegarse. Bueno, y aparte de esto, tu energía, hay una energía que, bueno, como estamos hablando de Laura, hay una energía que Angie, quien es a través de quien tú hablas, comentaba sobre que no entiende de dónde proviene esta energía intrínseca, pura que tú tienes dentro de ti. ¿Podrías hablarnos de esto? No hay un origen. Ujú, En palabras de los humanos es volver a casa. Es donde siempre claro. has estado.
Y también se nota que tu energía se desprende rapidísimo, muy rápido. Sí, rápido. Ya no pertenezco a ese mundo. ¿Y cuál es tu consideración sobre tu vida física, la que transitaste en ese ecosistema siendo un animal tan hermoso? Me encantó disfrutar de todo, inclusive de la muerte. Los ciervos son admirables, son muy hermosos. Gracias. Es una forma majestuosa. Es un equilibrio en la naturaleza. Es un complemento. Y la energía se desprende muy rápido. Llegas a casa Llego a casa. y eres una morfología puramente etérica o, o eres físico dentro de tu propio ámbito energético. La casa siempre es energía. De ahí decides tener diferentes formas. La energía es energía. Muchas gracias, eres muy amable. A ti. Déjame con Angie. Angie, Ujú. ¿cómo te sentías cuando lo canalizabas? Ay, muy tranquilo, sereno y liviano. Como una sensación de estar como sin nada de peso dentro de sí mismo. Así. Él hacía mención, bueno, ya ampliándonos un poquito acá, él hacía mención de cómo al ser humano le cuesta esta transición que a él le costó, él en su experiencia 30 minutos. ¿Por qué en un ser humano tarda tanto? Naturalmente esto es tan susceptible y tan relativo de cada cual, ¿no? Pero Por la percepción del pasado, del presente y del futuro, por la temporalidad en la que se crea la experiencia del humano, entonces aferra muchas experiencias dentro de su energía que se conoce como aura. Ellos simplemente viven el instante, comen, se alimentan, disfrutan, duermen, vuelven a comenzar el día a disfrutar. En cambio, lo humano, nosotros guardamos memorias, información, guardamos recuerdos, creamos conexiones. Y cuando la persona, el ser humano muere, su energía de esencia igual sale disparado, pero lo que cuesta es como la dilución de esa energía que queda externa, que es la combinación de su energía interna con lo que vive afuera, con lo que cree como realidad, en lo que se apega, en lo que duele, a quienes dejó atrás, las memorias, lo que no alcanzó a hacer, los arrepentimientos. Entonces, esa dilución de esa energía como aura cuesta mucho, se demora mucho. Entonces, aunque esta esencia se dispara, no puede como trascender, como que se queda de cierta manera en una densidad o dimensión hasta que su energía se diluya por completo y ya no haya esta combinación de energías que se conocen como aura, ya se diluyen. ahora quiero que te concentres en una persona que está interferida por un ser que tiene influencia en su aura, una entidad alienígena. Concentrémonos en un alienígena. Cuando lo veas me lo haces saber qué tipo de ser es. Es como una... No, no es una mantis, es como un insectoide, pero no sé qué es muy raro. Bien. Tiene, bueno, sí, es raro, es alto, delgado, se parece a una mantis, pero tiene más cara de mosca que de mantis. ¿A quién tiene interferido? El interferido. ¿Es consciente de Es su presencia? vivo, no, cuando muere, sí, lo ve. Ya. Vamos al momento en que está en su fisicalidad, vivo. Y ahí no es consciente. Pregúntale al... 95 años tiene. Wow. ¿Cómo se ve su aura? En una lucha constante por intentar regenerarse, pero al mismo tiempo se está aplastando, no le permite como ensancharse, como extenderse, y la recoge, la arruga, se ve como una uva pasa así, como intentando estirarse, pero vuelve a su forma arrugada. Ahora concéntrate en este insectoide. Dile si me permite interactuar con él por un momento. Sí. Bien, déjame con él. Hola. Sí, Bien, estamos haciendo una investigación sobre el aura. Notamos que tienes incidencia sobre este interferido de esta persona. Laura. Sí, ¿cómo lo llamarías tú? Ay, dejémosla así ahora. No, pero dime tu punto de vista. ¿Tú cómo lo llamarías? Tal vez de pronto la palabra es burda y vulgar para... Vitalidad, energía, universo.
poder, voluntad. Sí, a veces utilizamos aquí los humanos etiquetas que son microscópicas y por lo cual no se puede a través de la misma etiqueta dimensionar lo que Yo se tengo pretende. 3 humanas que se llaman Aura. Bueno, em, ¿qué es lo que te permite estar con esta persona? Todo lo que nos permite siempre cualquiera para estar con ellos. Sí. Aceptación. ¿De qué forma te aceptó esta persona? Me permite estar aquí porque recibe beneficios, si no, no podría estar aquí. Ya lo sabes. Bueno, es para las personas que nos están escuchando. Por otro lado, al momento de incursionar dentro de su campo energético, voy a referirme al término aura, a pesar de que sea muy jocoso para ti. ¿Qué tiene su aura que hace que tú tengas tu incidencia y que esta aura luche por ensancharse? Se está como comprimiendo. Que es totalmente manejable, controlable, y que aunque lucha no tiene la suficiente fuerza para sacarme de aquí. Esa es la que tiene. ¿Qué es lo que hace que este humano tenga esta condición? Que ni siquiera sabe que tiene esta energía. ¿Ves el aura de Angie? Sí, es encantadora. ¿Por qué? Porque tiene múltiples capas de muchos colores y no puedo tocar ninguno. ¿Ves mi aura? Sí, también. Sí. Fascinante y llamativa. ¿Por qué? Porque aunque no es de múltiples colores, puedo distinguirlas una tras otra. Intenta seducirme para atraparme, pero no soy tan estúpido. Sé que si me metes en esa capa de tu aura me vas a atrapar como una araña atrapa una mosca. ¿Y qué condiciones tiene el aura para que esto sea así para ti? En el aura de esta persona puedes estar de manera libre, si se le puede decir así, puedes hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa aquí? Que sepas que existe, con eso basta. Cuando sabes que existe, que la tienes, comienzas a crearlas, aunque ahí donde están no lo entienden ni lo sepan hacer. Aparentemente su energía comienza a producir capas de energía para moverse en diferentes estados del mundo en el que están. Ahora, esta persona que está próxima a tener su deceso, este estado energético también va a estar evidente al momento de dar su transición física. Esa luz de la que habla esta muchacha dice que va a dispararse, pero no va a dispararse muy lejos porque yo controlo sus capas de energía. Solo le daré tiempo para que deje de luchar y resistirse y ya decida de una vez por todas volver a nacer. Y ahí estaré yo esperándolo. O sea, vas a condicionar su nacimiento. Por supuesto que sí. He ¿Cuándo- invertido demasiado en él. ¿Cuánto tiempo llevas con él? De todos los años que tiene como humano, multiplica eso por 3, variando su permanencia en vida, 70, 60, 95 años. Cuando tú lo encuentras, ¿qué ves en su aura que te llama la atención? Que no sabe que existe y esta no sabe cómo distribuirse. Y aunque se multiplica y se recoge, se anula y se vuelve a crear, está completamente desorganizada y yo puedo administrarla. Ok. ¿Tú has visto auras amplias, muy Muy grandes? amplias, más allá del planeta Tierra. Sí. ¿Te gusta ese tipo de auras? Son de esas que tú magnificas, pero sabes que nunca vas a poder alcanzar. ¿Y qué tipo de seres tienen esta aura? Humanos como ustedes. Sí. ¿Y qué hacen para que tenga esta amplificación? La misma respuesta que te he dado antes. Conocen perfectamente esa energía y saben cómo utilizarla. Ok. Bien. Gracias, insectoide. Mm. Déjame con Angie. Ven, Ujú.
¿Cómo te sentiste cuando lo canalizabas? Bien, es como si pudiera ver perfectamente la energía o el aura de todos. Y le encantaría tener, digamos, posibilidad de acercarse o de tomar o de sentir el aura, pero sabe que si lo hace puede ser como absorbido, como atrapado. E inclusive me acaba de llegar una imagen como que él estuvo en un momento de riesgo en el que, en el que vio muchas capas de aura de una persona e intentó como meterse en medio de una de estas capas pensando que este ser no podía verlo, percibirlo, y cuando lo hizo, lo atrapó ahí, o sea, es como si lo hubiera condensado y como que cada capa de la energía de esta persona significa una manera de interpretar lo que está pasando. Entonces lo llevaba a otra capa y a otra capa y a otra capa para indagar más sobre él. Casi, pues para él, su percepción es que casi muere, casi desaparece. No te escucho. Lo siento. Ahora quiero que contemples el aura de este ser, del insectoide con el que acabamos de hablar. Ujú. ¿Cómo es su aura? Son colores como, como tierra, como amarillo, mostaza, café, un poco más claro así. Pero también hay diferentes capas. em, Son como en movimientos circulares, uno a un lado y otros al otro lado o a otra dirección. Y es así todo el tiempo, parece un acordeón, así, haciendo este movimiento todo el tiempo. ¿Es consciente de su aura? Sí. ¿Sabe manejar su aura? Sí, de hecho, cuando interfiere a este hombre, lo hace con una porción, con una de las capas de esta aura, no con la más cercana a su forma física, sino con una que es como más sutil, por decirlo así. Ya. ¿Por qué con esta capa? Porque hay menos riesgo de que afecte la interferencia que está generando, afecte a su forma, bueno, más física, digo yo, a como lo veo como insecto. O sea que si utilizara una capa más densa sería perjudicial para quien va a ser interferido. Sí, porque podría ser como manejable, o sí, como manipulado, condicionado. ¿Y por qué no le convendría una situación de estas? Es en su propio campo, no en el interferido, es en el mismo. Ah, Si ya. hiciera la interferencia en una capa más próxima a él, es como que puede ser descubierto, percibido, puede ser Sí, sí, sí. visto. Sí, tiene que hacerlo de una manera más escurridiza, más sutil. Bien, ahora quiero que observes por un momento a una persona de estas que tiene un aura como acaba de mencionar, más amplia que el planeta. O, bueno, por lo menos haciendo alusión a esto. ¿Ya lo encontraste? Sí, es una niña de 12 años. Sí, Se llama Cave, Cave, algo así. bien. Bueno, ¿me dejas hablar con ella? Dile que si nos da autorización para interactuar con ella por un momento. Está como jugando y deja sus juguetes y dice que sí, y sonríe. Muy bien. Hola, Kate. Hola Freddy. ¿Cómo sabes mi nombre? Fue cuando yo te di el mío, tú me diste el tuyo. Ah, muy bien. Bueno, un placer saludarte. Un placer saludarlos. Sé que estás jugando, entonces gracias por hacer un espacio para poder interactuar con nosotros. Sí. Estamos haciendo una investigación del aura, como ya te habrás dado cuenta. Hasta este punto hemos podido indagar sobre ciertos aspectos y hemos hablado con un insectoide, alguien que tiene interferido a una persona. Y nos hablaba él sobre auras que son inmensas, o sea, auras que incluso trascienden el tamaño del planeta. Y eso nos llamó la atención y por eso estamos hablando contigo, porque tú eres una de esas personas. No soy la única, hay muchos con la energía así. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Nuestra aura te gusta? me gusta, es muy bonita, especial y diferente.
¿Qué la hace diferente según tu punto de vista? Siempre son diferentes. Sí, Diferentes colores, formas, tamaños. Hay quienes las adornan de una manera y de otra, pero es que me gusta mucho la de ella. sí, ¿qué tiene? Cuéntame. Porque es que no importa la edad que tiene, parece que tuviera mi edad y disfruta de muchísimas cosas. Imagínate. Y tiene tan solo 80 años ella. Le voy a decir. Dile, dile, dile. Y dime qué te dice. Dice que tú estás más cerca del umbral que ella, que no te burles. Muy bien, entonces, ahora ¿te gusta más la de ella y la mía? ¿Qué piensas? Me gusta la tuya, pero es que no son de colores, es un mismo color. Sí, qué A mí color. me gustan los colores como ella. Ya. Tus colores son agua, diferentes tonalidades. Y también con diferentes texturas, eso sí me gusta. Ahora escucha su sonido. Las tuyas, Sí. gotas de agua que se meten una dentro de otra y se expanden, generando un vacío y luego una música. Ahora escucha esa sensación final. Se expande. Quiero que me hables de tu aura. ¿Por qué es tan grandota? Porque he venido muchas más veces que tú acá Ah, sí. Ujú. y ya aprendí cómo es que se puede hacer acá para que esto crezca. Sí, sobre eso quería hacerte mención para saber si eras consciente de la manera en que la has amplificado y por otro lado, si esto era así como lo habías hecho. ¿Podrías compartir sobre esto? Puedo decir algunas cosas, Sí. como que el cuerpo que ocupas es demasiado perfecto. Y Ujú. cuando deja de resistirse a todo lo que vive, entonces toda la energía de casa viene aquí y lo llena y se expande fácil y flexiblemente. Cuando comprendes que los amigos son compañías para andar en la vida, pero aun cuando no estén siguen siendo amigos. Cuando también recuerdas que tu familia está ahí para abrazarte y reír, pero también si se van son libres de hacerlo y cuando lo vuelves a ver disfrutas de ese nuevo compartir. Cuando puedes gozar de la naturaleza en toda su expresión, no importa dónde estés, y entiendes su lenguaje. Cuando hablas con los que crees que son tus enemigos y terminas abrazándolos, entonces disfrutas de esta existencia y de esta vida, sin miedo, sin rencor, sin nada. Y tu energía simplemente se expande como las olas en el océano y nunca terminan de hacerlo. Tú estabas jugando hace un momento. Sí, Cuando tú juegas, ¿cómo juegas? ¿Juegas yo distraída? estaba ¿Cómo jugando con juegas? plastilina Sí. y simplemente me vuelvo la plastilina. ¿Cómo haces esto? Me gusta cerrar los ojos, me gusta sentir la plastilina y sentir que voy dentro de la plastilina y que yo me estiro con ella. Y que las formas que hago con mis manos soy yo haciendo posturas. Y siento el olor, la textura, la temperatura. Muy bien. Eres muy amable por este momento. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, me gustaría decirte algo. Dime. Aquellos que tú crees que son los enemigos, no lo son. Ellos son los mejores amigos, porque ellos nos están mostrando aquello que no podemos ver frente al espejo. Y entonces a los enemigos que tú crees que son, dales chocolates y abrázalos.
porque te están haciendo el camino un poquito más corto, más fácil. De hecho, ayer le di un abrazo a una bruja. Te muestro. Con eso que tú estás diciendo. ¿Ves? Me dijo una cantidad de cosas, ¿no? Pero yo le fui a abrazar y se fue. Pero bueno, la intención estaba ahí. Eres muy amable por este momento. Gracias. A Disfruta. ustedes, que disfruten. Déjame con Angie. Angie, Ujú. ¿cómo te sentías al canalizar a la niña? Como si no tuviera cuerpo, pero podía sentirla más viva que cualquier cosa viva que yo haya visto. Y es como si pudiera mecerse con el viento y al mismo tiempo ser agua y al mismo tiempo ser tierra, o sea, es como cero resistencia. Exacto, ¿cómo puede lograr esto? La producción del sonido mental es casi que nulo. Se proyectan en ella muchas imágenes de lo que está haciendo, por ejemplo, la plastilina construyendo formas, identificando el olor a través de la mente, el olor, el color, la textura, la temperatura de la plastilina, pero no hay pensamientos, no hay expectativas, no hay planificación. Solo se fluye, la energía fluye, 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 fluye. Muy bien. Es como si no hubiera sonido mental, así. Entonces, ya, muy bien. Perfecto. Ahora quiero que observes, por ejemplo, el aura de un gris. Encuentra un gris. Lo veo. Bien. ¿Cómo es su aura? Varias múltiples capas. Cada una tiene un olor diferente. No me gustan. Son olores Porque, muy fuertes, como fétidos, pero tienen diferentes como olores, por decirlo así. Pero también bien, veo que es dinámico, comunicación y como movimiento, pero no así como el del otro, sino que son movimientos como así, como así. ven, ¿a qué huele ese gris? Mm, Como cuando tú hueles leche vinagrada y después Ujú. abres la caneca donde hay residuos de hace mucho tiempo y después abres un pescado en descomposición y así, diferentes olores fétidos, diferentes gamas de olores de como variados. O sea, un aroma a Hugo Boss, ¿no? Como estas lociones de alta alcurnia. Muy bien. Invictus, by Paco Rabanne. Bien, ahora, dile a este gris que se me va a hablar con él por un momento. No, de hecho se fue. ¿Pero por qué? ¿Por qué se Es fue? como si se Observa. hubiera ido, hubiera desaparecido. Pero ¿Y qué observa, hago? lee Porque el no ambiente. quiere, no quiere. Pero ¿por qué no? No lo sé. No, no siento ya nada sobre él. Muy bien. Ahora observa un reptiliano, Mm, de los que anda por ahí. sí. ¿Dónde está el reptiliano? ¿Qué está En haciendo? casa con su familia humana. Interfiriéndolos. No, él es uno, él es el papá de ese hogar, el hombre. ¿Hace un reptiliano encarnado? Sí. Bien. ¿Su familia también son reptilianos? Uno de sus hijos, su mujer no, su niña no. ¿Y cómo la va con su mujer? De hecho, muy bien. ¿Sí? Sí, tienen una ¿Por qué? relación muy intensa. Pues se pelean fuerte, pero es Pero eso nutre, me imagino. como que la tiene muy controlada en muchos sentidos y le gusta, ella lo disfruta, ella lo vive bien. Bien, dile a este reptiliano que se me permite interactuar con él. Pero antes que esto, contempla su aura. Es muy amplia, fuerte, muchas gamas de colores y texturas, sobre todo más que colores. Y hay las primeras capas que son de su cuerpo humano son más humanas y a medida que se expande son más reptilianas, más animal, más fuertes. ¿Es negativo? Es fuerte, es intenso, absorbe mucha energía del ambiente donde se mueve, de las masas, pero esta parte humana también le da un equilibrio. Bien. Pregúntale si nos permite interactuar. De hecho, están como comiendo
y él para el tiempo. Y todos quedan así como en la posición en la que estaban comiendo y él se levanta del lugar y se pone enfrente de mí para hablar. Bien, déjame con él. Hola. Interesante. Sí, así es. Más aún el movimiento que tú acabas de hacer. Detener el tiempo. Todo es posible. Claro, para mí sí, estoy de acuerdo. Todo es posible. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? El reptiliano, ¿no? No el de acá, Juan o Pedro, no, sino el nombre. El reptiliano. Solo tengo un nombre y es el que tengo aquí en mi cuerpo. ¿Y cuál es? Fraser. Fraser. Bien, Fraser. Perdón. Estamos haciendo una investigación sobre Laura. Nos hemos direccionado a Tim y agradecemos de antemano el hecho de que nos permitas interactuar contigo. Ahora, se nota que eres muy consciente de tu energía dentro de la etiqueta vulgar aura. Me he dispuesto a hablar con ustedes porque sé que muchos escucharán estas palabras. Y Naturalmente. aunque de pocos podré obtener energía, me gusta la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atención direcciona su intención a interactuar conmigo. Claro. ¿Y cuál es nuestra intención? Mi intención. Interactuar, ¿Y la tuya? interactuar. ¿Sí? ¿Te es benéfico dentro de lo que cabe? La energía es feliz cuando se mueve y cuando se mueve es porque está en interacción con otros. Por eso existen los otros y no nosotros solos. Porque la ¿Por, energía necesita y disfruta y crece y cambia cuando interactúa con otros. ¿Por qué encarnar como humano? Porque me encanta la humanidad, su rebeldía, su inteligencia, sus cuerpos tan fáciles de modificar, tantos disfrutes físicos que se logran tras el cuerpo humano, todas las interacciones que contienen una sola experiencia. ¿Qué tan consciente es un humano de esto que tú mencionas? Date cuenta de la Un intensidad, poco intensidad. y casi que nulo, porque perciben al otro como un estorbo de su existencia y evolución, cuando no entienden que la evolución no es más que la suma de las interacciones. Muchos de tu casta, sí, sé que son muchas castas, aborrecen a los humanos, pero tú de cierta forma, Estúpidos e ignorantes. No ve que los humanos son la joya de los universos. Por eso muchos planetas ya tienen en sus genes la humanidad y sus formas son similares. ¿cómo es tu interacción con los demás de tu casta que están aquí, draconianos y otros? Por ejemplo, sobre el punto de vista que acabas de mencionar sobre cómo percibes a la humanidad. Saben que los que están a mi alrededor son intocables porque hacen parte de mi familia. Ellos quieren destruir a la humanidad y gobernarla, pero no hay mejor manera de gobernarla que seducirla y ponerla a tu favor. Cuando la humanidad despierte y se canse de tanto control, tanto abuso y mentira, se pondrán en contra de ellos. Mientras tanto, los que están conmigo querrán hacerlo por voluntad, no por obligación. Yo les doy parte de mi poder a ellos para que sientan que pueden hacerlo. Y los otros serán derrocados y destruidos porque son más la humanidad, más que todos los que quieren controlarlos. ¿Qué es lo que tiene la humanidad que hace que sea controlable? Por ejemplo, de la manera en que tú lo haces, ¿cuál es su vulnerabilidad? No tienen ninguna vulnerabilidad, pero les han hecho creer que son débiles, indefensos. Y les han hecho creer que son los únicos en el universo y cuando saben que no lo son entran en pánico porque se sienten en riesgo. Cuando no entienden que si se unieran podrían destruir a cualquiera que se nombre enemigo de la Tierra. O sea que en ese caso sí hay vulnerabilidad, la falta de reconocimiento en la capacidad de la propia energía.
Han insertado en sus cerebros humanos tecnología exterior para hacerles creer que son los únicos. Y cuando les arrebatan eso, ese poder único en el universo, entonces ustedes se sienten vulnerables, pero no existe tal vulnerabilidad. ¿Cómo se elimina algo que es una holografía? Se elimina viviendo, reconociendo, permitiendo la interacción, aceptando que hay otras formas, aceptando que se puede organizar un mundo en el que otros puedan estar con ustedes, pero esos otros no tendrán poder, serán aliados, no enemigos. Ustedes los ven a todos como enemigos. Y pensar que un miembro de su familia es un reptiliano, entonces lo hace un enemigo. Cuando al final los genes reptilianos puede dar a su familia salud, inteligencia, puede dar cosas físicas que la humanidad no ha querido explotar. Combinar los genes es buscar la perfección para que la humanidad siga siendo la joya del universo. Una última pregunta ya para terminar. ¿Cómo hiciste para detener el tiempo? Es una ilusión en la mente de mi familia, la única que no puede detener el tiempo. El único que no puede detener el tiempo es a mí mismo, porque sé que es una creación mía. Claro. Bien, gracias. Déjame con Angie. Angie, Ujú. bien, ¿cómo te sentías cuando hablaba? Uy, es muy el- fuerte, tiene muchas capas de energía, muy inteligente. Y cuando me permitió sentir la capa más cercana a la humanidad, o sea, lo que él es como humano, es muy amoroso, es muy protector, o sea, es muy buen papá en realidad. Bien, ok. Las posibilidades, como siempre, infinitas. Si consideramos una sola posibilidad, estamos viviendo entre un ambiente claustrofóbico y restringido. Ok, entonces ahora si nos preparamos para regresar, voy a contar de 1 a 3 y a 3 abres tus ojitos. Una vez termine de contar, no vayas a detener el tiempo acá, ¿no? 1, desconectas de todo y de todos. 2, te sientes muy ligera y muy liviana, en un estado frecuencial óptimo. 3, abres tus ojos. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, de esta manera damos por concluido el ciclo del día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, escucharnos y a su vez dejar sus comentarios. No olviden ser intuitivos con la información, no consideren certezas absolutas porque cada uno tiene su propia verdad, nadie más. Buen día. Bye, Angie. Bonito día, gracias. Que estés muy bien. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.